2, 1, grabando. Vamos a darle caña a la segunda parte del tema 6. Vamos a ver la pedagogía moderna y hoy vamos a hablar de los grandes, de los grandes, de los grandes, de los grandes. Vamos a hablar de Pestalozzi, que seguro que a muchos os suena. También vamos a hablar de Froebel, que es muy importante. Herbar no le conoce nadie, pero también vamos a hablar de él. ¿Por qué? Porque él lo vale, mola mucho. Venga, vamos a ver. Primero hablaremos de Pestalozzi. Pestalozzi, bueno, nació aquí en 1746 en Suiza y murió en 1827. Vivió muchos años. Y bueno, era una familia acomodada donde a los 5 años de edad su padre murió y fue criado y educado por su madre. Su madre muy devota, muy creyente, muy amorosa, muy buena madre. Influyó mucho cómo le crió con mucho, mucho amor y eso influyó radicalmente en su forma de entender la enseñanza. En un principio quería ser pastor, pero rápidamente vio que su función y su labor era cuidar a niños, era educar a niños. Entonces, a los 20 años creó su primer orfanato y colegio para niños huérfanos y niños desamparados. Bueno, escribió varias obras, entre ellas, bueno, el famoso libro de Leonardo y Gertrudis o la obra de Las veladas del solitario o cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Esas son sus obras más importantes y en ella explica sus teorías pedagógicas y cómo cree que se debe enseñar, siempre partiendo del amor, siempre partiendo de el respeto al niño, del cariño hacia el niño, esa relación que tiene que haber en el niño y la importancia de la figura materna, que hay que enseñar como una madre si no hay una madre. Bueno, en principio, realmente la vida de Pestalozzi estuvo dedicada completamente a la educación y creó varios colegios y se pasó toda la vida enseñando. Muchos autores le achacan que no tenía una base filosófica detrás, que sabía mucho de pedagogía de enseñar, pero a la hora de justificar sus teorías, que al no tener esa base de conocimientos no podía desarrollarlos filosóficamente, pero por lo demás sí que tenía mucha práctica, sí que tenía mucha práctica. Bueno, Pestalozzi también estudió las ideas de Rousseau y estaba de acuerdo con él en algunas cosas, pero en otras no. Consideraba que era un poco iluso Rousseau, en el sentido de que Rousseau habla del hombre natural, vivir en naturaleza, volver a la naturaleza y a los inicios, y Pestalozzi le decía, pero por favor, pero que en la naturaleza, la gente que vive en la naturaleza no son buenos por naturaleza, que hay muchos garrulos sueltos. No sé si sois de pueblo, lo sabréis, yo sí soy de pueblo. Entonces, pues eso es lo que decía Pestalozzi, que tenía idealizada la naturaleza, que tenía idealizada el vivir en naturaleza, la gente de pueblo y demás, que realmente consideraba que lo suyo era una utopía ideal, que lo del hombre primitivo, que era más bien como un animal, a veces se comportaba muy bestias, muy animal. Pues eso es lo que decía Pestalozzi de las teorías de Rousseau, aunque le gustaba mucho. Él consideraba que lo que debía que buscar es una sociedad ética y piadosa, que adorase a Dios y sobre todo que buscaban una moral, una sociedad moralizada, moralizante. Vale, y que estimulase el espíritu creador. Eso sí, también consideraba que los niños comenzaban a aprender directamente de los estímulos, de la relación con el entorno y que era muy importante esta estimulación. Por lo tanto, hablaba de un método intuitivo, ¿vale? Que había que estar conectado, por lo tanto, con la realidad. A ver, que había que aprender con el contacto directo con las cosas, con la manipulación, con la observación, que eso era lo importante. Eso era la base del conocimiento. Realmente fue para muchos el creador, el iniciador del concepto de escuela nueva, que ha influido tanto en nosotros y en España, por ejemplo,
ejemplo, sus ideas fueron llevadas a cabo por Pablo Montesinos. Y no hay nadie que niegue que este señor de aquí fue el padre de la pedagogía actual. Aquí tenemos algunas de las ideas más importantes de Pestalozzi. Primero, que considera que toda la información, todos los conocimientos se generan en el ser humano a través de la observación del mundo natural y del lenguaje, de relacionarse por medio del lenguaje con otras personas. Así, los conocimientos vienen de el entorno y de la comunicación y representación. También es fundamental para él considerar que los seres humanos, como tienen tres ramas, para que nos hagamos una idea, que hay como tres vertientes del ser humano y que hay que ir evolucionando de una vertiente más ruda a una vertiente más moral, para que nos hagamos una idea. Así, nosotros tenemos que decir que distingue tres tendencias en los seres humanos: el impulso primitivo, el ser social y las aspiraciones éticas. Son las tres grandes partes que tiene la conciencia humana, que tiene el ser humano, y tenemos que pasar del impulso primitivo, dejar a un lado el impulso primitivo, ir escalando hasta llegar a las aspiraciones éticas, a el espíritu creador y moral, que se basa, por supuesto, en el amor y la comprensión. ¿Vale? Que tenemos todos los seres humanos capacidad de amar y de comprender. Y es la base de su teoría. Para Pestalozzi, como dice él, nadie mejor que él para explicarlo, la intuición es la impresión inmediata que el mundo físico y el mundo moral producen sobre los sentidos exteriores e interiores. O sea que nosotros intuitivamente lo que creemos, lo que adivinamos, lo que intuimos a partir de ciertas experiencias físicas, realmente es eso, es lo que nos transmite la realidad, que las intuiciones no son fruto de la nada. Es, por ejemplo, el miedo. Vamos a ver, nosotros cuando tenemos miedo es porque nuestro sistema límbico, nuestro sistema, nos está diciendo: ojo, cuidado, que esto no es normal, ojo, cuidado, que esto no es normal, ¿vale? Por ejemplo, cuando vas por el bosque y no oyes nada, ni un solo pío pío, algo malo pasa. Cuando estás en la playa y el agua se retira mucho, algo malo pasa, porque no es normal que se repitire de un minuto a otro el agua 20 metros. Y entonces la intuición te dice: uy, tengo que salir corriendo. Pues sí, tienes que salir corriendo, coño. Es la verdad, tienes que salir corriendo. ¿Por qué? Porque la intuición es parte del ser humano y nos explica, es una forma que tiene el ser humano, el cuerpo del ser humano, el cerebro del ser humano, de explicarnos lo que observamos en la realidad. Para Pestalozzi, la primera educación la tiene que dar la madre, y si no hay una madre, pues debe ser una educación similar a la que da una madre, de amor, obediencia, confianza y respeto, que esa es la base de la educación. Y también otra idea súper importante para él es la integración en la educación, en la enseñanza, de cabeza, mano y corazón, que ha de haber una armonía entre estas tres cosas. Realmente mucha gente le ha achacado que era demasiado rápido a la hora de enseñar, que quería que los niños aprendiesen a labores y trabajos rápidamente, pero tenemos que entender en qué entorno enseñaba. Estaba enseñando a niños desamparados, niños huérfanos que no tenían nada, o niños que vivían en la pobreza. Tenemos que entender que lo fundamental era sacar adelante a estos niños, y para eso les tenían que enseñar rápidamente un trabajo. Es la realidad. Entonces, claro, pues a lo mejor perdí un poco de teoría por ganar práctica, pero hay que entender las cosas desde el entorno donde vivía.
Realmente Pestalozzi, y esto también se le achacó mucho, se le criticó mucho por eso, en sus orfanatos, colegios, lo que hacía es que los niños se ganaran la vida mientras los educaba. O sea, que trabajasen mientras que los educaba. Vale, pero hasta los 9 años solo realizaban trabajos manuales, como agricultura, fábrica de quesos, hilo, algodón. Esto es así porque los niños venían de la nada y es que era fundamental pensar que con qué ayudas contaba, con ninguna. Entonces tenía que enseñarles a sobrevivir y a vender sus productos para que pudiesen sobrevivir, porque él no podía mantener a todos los niños que no eran una familia rica. Pero tenía bien en cuenta una idea que después desarrolló otro suizo, Jean Piaget, que conocéis todos, de psicología del desarrollo. Consideraba que los niños tenían diferentes etapas, que hay un proceso evolutivo, que un niño puede aprender una cosa a cierta edad y a otra puede aprender otra, pero que no debemos ir demasiado rápido, que debe haber un ritmo. Porque según va creciendo va adquiriendo capacidades y a la enseñanza tiene que ir acorde a estas capacidades. Esa idea ya la tenía Pestalozzi antes de que la desarrollase detalladamente Piaget. Y también hablaba del arte de educar, de los intereses y la necesidad, las necesidades de la naturaleza. También hay que enseñar centrándose en los intereses, en lo que le gusta al niño, para lo que es bueno el niño, porque no se puede enseñar así a lo loco, no, que tiene que centrarse en lo que es capaz, las capacidades del niño, lo que le interesa, lo que le gusta, las cosas para las que sirve. Para Pestalozzi, uno de los métodos que utilizaba eran láminas intuitivas de apoyo, como material de apoyo, que utilizaba para explicar cosas, para dar lecciones de cosas. Y todo lo manual era muy importante para él, o sea, que había un método intuitivo de creación que para él era muy importante. También era muy importante la religiosidad para él, pero una religiosidad que no se basaba en el miedo, sino en el amor y en el sentimiento de confianza hacia su Dios. Y formaba parte de la enseñanza y del currículum, como podían ser otras partes como la geometría, la aritmética y demás. ¿Vale? Realmente para él era algo fundamental, la base de la moral. También hacía excursiones con los niños y eran muy importantes para su enseñanza. ¿Vale? Hacía excursiones escolares y le daban mucha importancia porque ahí aprendían a partir de la experiencia. Bueno, tuvo muchos discípulos que aprendieron sus técnicas y con ellos conseguía hacer excursiones 1 o 2 veces a la semana, que eso era muy interesante para que los niños aprendiesen y conociesen entornos nuevos de una manera intuitiva. Aquí tenemos un texto que aparece en el libro y que es muy importante, donde se habla mucho del tipo de enseñanza de Piaget. En todo el curso de mis experiencias debieron desarrollarse y precisarse poco a poco en mi espíritu los principios de mi método. Y de día en día vi más claramente que no se debe en los primeros años razonar con el niño, sino que en los medios para desarrollar su inteligencia es necesario limitarse a los siguientes puntos. Primero, extender gradualmente el círculo de sus intuiciones, o sea, por medio aumentando lo que puede experimentar, puede tener más intuiciones. En segundo lugar, grabar en su memoria precisa y segura y distintamente las intuiciones que han ido adquiriendo en la conciencia. Repitiendo, va a poder quedarse con esas intuiciones. Tercero, inculcarle conocimientos del lenguaje que abracen todas las nociones de que la naturaleza y el arte les hayan hecho adquirir
O sea, que realmente necesita de tener lenguaje, un lenguaje rico, para que todos los conocimientos se vayan centrando en él. Al mismo tiempo que estos 3 puntos de vista se hacían más y más precisos cada día, se desarrolló en mí insensiblemente la firme convicción de que, primero, de la necesidad de los libros de intuición para la primera edad. Esas eran estas fichas, no eran libros propiamente, eran fichas didácticas solamente. Segundo, de la necesidad de un modo de exposición segura y precisa para estos libros, para estas fichas, o sea que tenían que enseñar a utilizar estas fichas. Y de la necesidad de dirección fundada de estas fichas en el modo de su exposición, que conduzca a los conocimientos de los nombres y de las palabras, o sea que tienen que además tener una base de teoría detrás, que eso es algo muy importante. También habla de un método en 3 pasos. Primero el método, la forma, después el número y después el nombre. A ver, lo que él considera la forma es enseñarle a distinguir formas de objetos, tocándolos, observándolos, relacionándose con ellos directamente. Después, lo concepto de número es desarrollar la capacidad en los alumnos de que puedan identificar cada objeto como una unidad, como una cosa separada. O sea, que puedan tener claro que esto es una cosa concreta, que puedan identificarlo entre otras cosas y demás. Y el nombre, ya cuando ya tienen bien claro qué es, cómo se siente, ya pueden darle un nombre, ya le pueden dar un nombre en concreto. Bueno, realmente la influencia de Pestalozzi fue brutal. Vivió 81 años y en esos 81 años ayudó a cientos y cientos de niños huérfanos o niños con bajos recursos, que se decía que le llamaban padre, que le adoraban y que influyó, todas las personas que le conocieron, le influyó en su moral y en lo cariñoso y el cariño y dedicación que daba a todos estos niños por igual. Influyó, por lo tanto, en la creación de lo que conocemos hoy en día en la escuela nueva, que influye en toda Europa y, por supuesto, también en Estados Unidos, y gracias a él la educación que hoy tenemos tiene mucho de lo que él tenía, Y pues ese es Pestalozzi. Vamos a ver ahora Herbart. Herbart pues no tiene nada que ver con Pestalozzi. Es mucho más teórico, más filosófico, es uno de los padres de la psicología analítica, o sea que es mucho más psicológico y, ya os digo, mucho más recto. También es muy importante para él la moral y la religiosidad, pero tiene una concepción totalmente diferente de la religiosidad, mucho más estricta. Bueno, sistemáticamente es más sólido, su pedagogía es más sólida en lo que se refiere a la teoría, aunque en la práctica no está tan sistematizada, no tiene tantas técnicas, tantos trucos y demás. Me gustaría deciros algo interesante de la vida de Herbart, pero la verdad es que viene de una familia muy acomodada, que no tuvo ningún problema en su vida, realmente vivió muy bien, fue alumno de Fichte, del que vimos en la clase anterior, y se puso de profesor en la universidad cuando terminó de estudiar y se cambió a la Universidad de Königsberg, cogiendo la cátedra que dejó Kant cuando se jubiló, cuando dejó de trabajar. Pero básicamente así vivió toda su vida, no tiene muchas cosas originales o interesantes que decir de él. Realmente fue un profesor que la gente lo consideraba muy buen profesor y sobre todo tuvo una sistematización muy grande del concepto pedagógico. Para él integró en su idea pedagógica todas las ideas, tanto la metafísica, la lógica, la estética, la moral, lo racional,
La moral era el fin en sí mismo de la educación y la orientación que tenía que tener todo educador, es educar en moral, y realmente tenía unos principios muy rígidos. También consideraba que le daba mucha importancia a la psicología, y una psicología analítica, o sea, una psicología con base matemática, con base estadística. Yo soy soy matemática, entonces estadística a tope, y él trabajaba mucho la estadística, las matemáticas, más que la estadística, que en su época no existía propiamente dicho. Y realmente fue uno de los precursores de la psicología experimental. De hecho, muchas de sus teorías se llevaron a cabo en lo que se constituiría el primer laboratorio psicológico que se creó en el siglo XIX, que muchos os sonará, que es el Wilhelm Wundt, que no sé cómo se dice, pero que fue el primero de los laboratorios de psicología experimental que existieron en el mundo. Y por su nombre yo creo que era el primero, pero a lo mejor hubo uno antes y yo no me he enterado, ¿vale? Pero bueno, muy sencillo, todo tenía que estar rígido, estricto, pa'lante como los de Alicante, pero muy sistematizado. Nada al azar. Tenía muchas cosas en común con las teorías de Pestalozzi, por ejemplo, que todo empezaba desde la experiencia, desde el contacto directo con con la realidad, con la naturaleza, y que lo último era la moral, buscar en virtud la moral del individuo, que era lo único que conseguiría engrandecer el espíritu humano, la libertad interior, pudiendo comprender al máximo posible el mundo. Esas eran las ideas básicas. Otra cosa interesante que tenía Herbarth, a diferencia de otros, es la promoción del interés. Que el interés y también la función del profesor era muy importante para Herbarth. Tenía una visión fundamental del trabajo del profesor. Ojo, y a diferencia de Pestalozzi, no dirigido al amor, sino con más disciplina, ¿vale? Era el motivador, el que promocionaba el interés de los alumnos, y a partir de la experiencia, siempre se basaba en la experiencia hacia la naturaleza. Y ojo, había otro tipo de experiencia que lo consideraba una cosa aparte, que era la relación con otros seres humanos. Aquí nos dice que el punto de partida de toda educación es la experiencia y el trato con los hombres. La relación entre hombres es lo que permite, también es un tipo de experiencia, por así decirlo, un tipo de inicio de la educación. Así, hay 6 tipos de intereses que hay que promocionar, hay que incentivar en las personas para que aprendan. Por un lado están los conocimientos de la naturaleza, el empírico, especulativo y el estético, y otros los que tienen que ver con el hombre, que son la simpatía, la sociabilidad y la religiosidad. ¿Vale? Entonces, la formación intelectual, ¿vale?, lo que busca es por múltiples, no es una dirección, sino múltiples direcciones. Es establecer intereses múltiples y interrelacionar conocimientos, y a partir de la experiencia ir relacionando ideas, conocimientos de diferentes tipos, siendo el profesor el que redirige estos intereses, el que direcciona estos conocimientos, siendo el profesor el que te dirige para que puedas asimilar estas ideas que de otra forma no serías capaz de hacer tú solito. Es el que a través del conocimiento consigue engrandecer el espíritu humano, ennoblecerlo, hacerlo un ser más completo. Bueno, en principio, para él está muy relacionado la pedagogía y la filosofía, ¿vale? No hay diferencia entre uno y otro, ¿vale? Porque es con la educación con lo que se llega a la trascendencia, ¿vale?, a ir más allá, ¿vale?, la experiencia física, y después llegamos a la trascendencia a través de la filosofía y el conocimiento y la sistematización, que dice ellos, de la experiencia, que aquí está la sistematización de la experiencia. Y para ello hay que experimentar en múltiples sentidos, multilateral, lo que habíamos estado hablando hace unos segundos. Bueno,
Para Herbarz, además, hay dos objetivos en el ámbito educativo, los posibles y los necesarios. Los posibles son sobre un campo concreto, están determinados a un área concreta de conocimientos. Yo qué sé, la agricultura, la ganadería, la filosofía, bueno, unas cosas concretas. Una filosofía no, porque para él la filosofía era la hostia. Pero bueno, cosas concretas, ¿vale? Muy concretas, muy directas. Y después estaban los necesarios, que esos ya sí que tenían que ver con la filosofía. Eran ya los que son imprescindibles para llegar a ser el ser humano, el ser más grande posible, ¿vale? Eso engloba a cualquier campo y a cualquier tipo de actividad. Son los que tienen en común todas las actividades y los que hacen ser al ser humano mejor. Así, como decimos, para todo esto acabamos viendo que a partir de la experiencia de una cosa en concreta, empezamos a conocer esa cosa y después empezamos a ver la relación que hay con otras cosas u otras ideas. ¿Vale? Y así se va engrandando, vamos agrandando nuestra serie de conocimientos hasta tejer una especie de red. Básicamente, esa es la idea de Herbarz. Para ello, para conseguir esa red, pues se tiene que utilizar 4 pasos. Primero, la claridad. Cuando llegamos a la experiencia directa de algo nuevo, tiene que ser claro, con palabras claras, sencillas. Si es una cosa que te dicen, si no es algo que experimentamos directamente. ¿Vale? Palabras breves, cosas muy sencillas, demostraciones muy básicas, objetos concretos, sencillos, tangibles, cosas que se puedan achuchar, que diríamos, coger, tocar y mirar. Después está la asociación. El enlace con las representaciones ya existentes, con lo que ya conocemos. ¿Vale? Y esto se hace por medio del diálogo y hablando y transformando, intentando estos objetos transformarlos y ver si encajan con otros, o sea, si encajan, si se relacionan, si pueden funcionar juntos, más de uno. Después llegamos al sistema, ¿vale? Que es la integración de los contenidos dentro de otras ideas más complejas. O sea, que esto de aquí nos podría servir para esto, esto y esto de aquí no tendría que ver con el no sé qué y el no sé cuánto. Es la fase de la generalización. ¿Vale? Por medio de un razonamiento coherente y por medio de la repetición vamos integrando los conceptos en el todo. Y por último, el método, que es referenciar lo adquirido. ¿Vale? Es la aplicación de los conocimientos. Esto muchas veces dice, cuando eres capaz de explicar algo es que ese algo ya lo has entendido. Pues es parecido, pero en vez de explicar algo, es de aplicar algo. ¿Vale? Cuando ya somos capaces de aplicar eso que hemos aprendido, es que lo tenemos bien aprendido, lo tenemos bien sistematizado y lo hemos entendido bien. Así es como un inicio de una teoría que es muy importante. En los años 50 fue la puta bomba con la teoría de los ordenadores y demás. Surgió la teoría de sistemas. Bueno, pues Herbarz fue como un poco un iniciador de esa teoría de sistemas. Muy interesante eso. Esas relaciones que algunos autores están desarrollando ahora, pero bueno, eso no viene en el libro, no os interesa. Bueno, aquí tenemos las ideas básicas, que esto es lo que tenéis que saber de Herbarz, sobre todo y ante todo. Bueno, y lo que hemos visto arriba también es importante, pero bueno. Experiencia posterior y la pedagogía se construye sobre la ciencia formal de la psicología. Importante la psicología para él, la psicología experimental. No concibe la educación sin instrucción ni viceversa. Conocimiento del círculo, la idea de que el alumno, del alumno por parte del profesor, o sea, de la forma en matemáticas perfecta es el círculo. Y él tenía su teoría del círculo del conocimiento como el conocimiento perfecto, de llenar el círculo, de que todo está relacionado y demás. Bueno, la instrucción de todo aquello que se presenta al alumno como objeto de estudio, incluyendo el gobierno, la disciplina de inculcar la formación moral. Vamos, que la moral es fundamental. Y la educación, establecimiento del círculo de ideas cuya parte están ensalzadas íntimamente para absorber lo favorable y deshacerse
de lo que no sirve. Y básicamente esas son las ideas de Barth. Igual que Pestalozzi tuvo mucha influencia en Estados Unidos y bueno, también en Latinoamérica ha tenido mucha popularidad su idea. Y bueno, también hay problemáticas, ha habido discusiones sobre lo laico y la religiosidad de sus teorías, pero bueno, básicamente tenemos que entender que es uno de los padres de la educación moderna y de las más influyentes de nuestra educación actual. Y así llegamos a Froebel. Vamos a ver el sistema didáctico de Froebel. Guillermo Federico Froebel, todos seguramente lo conoceréis porque es el padre del kindergarten. A todo el mundo le suena el kindergarten, todo es básico para el sistema educativo actual. Y realmente es una vida muy similar a la de Pestalozzi. Es muy similar pero al revés. ¿Vale? Si Pestalozzi fue un niño muy amado por su madre, que se quedó al cuidado únicamente de su madre, cuando a los 5 años perdió a su padre, Froebel perdió a su madre por problemas en el parto, a los 9 meses murió su madre y se quedó a cargo de su padre, que era un pastor protestante, que era de lo más estricto y de lo más capullo que te puedas encontrar. Era muy estricto, no mostraba ningún afecto al pobre de Froebel y las pasó canutas, ¿vale? Además, era muy solitario, era uno de los niños que no reciben ningún tipo de afecto, se encierran mucho en sí mismos y además tenía pues seguramente altas capacidades, era un niño muy diferente a la mayoría de los niños, era tranquilo, no hablaba, le gustaba coger las cosas, romperlas para examinarlas, analizarlas por dentro, entenderlas y eso claro pues entre que no hablaba y que lo rompía todo, pues le consideraban un niño malo, ¿vale? De hecho, consideraban que no tenía capacidad intelectual suficiente para poder ir a universidad y demás. Aunque podía haber ido por la posición familiar que tenía. Vale, se le consideraba que no era lo suficientemente bueno por parte de su padre. Cuando ya era un poco más mayor, su tío, el hermano de su madre, pues se hizo cargo de él durante algún tiempo, ¿vale? Estuvo unos cuantos, bastante tiempo, con un par de años, una cosa así, con su tío. Y allí experimentó la naturaleza por primera vez, experimentó que alguien le quisiese, ¿vale? Y después, cuando ya no podían hacerse cargo más de él, pues le escribieron en una escuela, ¿vale? Y ahí ya tuvo conciencia de su libertad. Pero cuando ya no podían pagarlo más, pues volvió a la casa paterna y ahí ya había roces y roces y roces con su padre, constantes, que además como consideraba que no era inteligente, pues no le promocionó, no le ayudaba para estudiar en la universidad, así al principio empezó a trabajar de guardabosques y poco a poco, bueno, pues empezó a trabajar también de múltiples cosas que le permitían sobrevivir. Empezó a estudiar y le llegó, cuando llegó la mayoría de edad, la herencia de su madre. Y con esa pequeña herencia que tuvo de su madre, pudo ir a la universidad. Pues no pudo pagarla entera, solo pudo pagar unos semestres. Y después ya no tenía más dinero para poder seguir estudiando y acabó endeudándose para poder seguir estudiando y acabó 9 meses en la cárcel. 9 meses en la cárcel porque no tenía dinero para cumplir con las deudas de la universidad. Así volvió a su ciudad de origen y siguió buscando empleo de todo tipo, de lo que fuese, de agricultor, guardabosques. Bueno, y al final acabó su padre, pues como ya se veía las orejas al lobo, veía que se estaba muriendo, que se estaba haciendo viejo, su padre empezó a ayudarle. Con la muerte de su padre ya se puso a trabajar y como profesor y demás, y ya empezó la vida del Froebel que nosotros conocemos.
trabajó, bueno, primero se fue a la universidad, fue a varias universidades, fue a Göttingen y a Berlín, donde aprendió de Fichte, fue compañero de Barth y bueno, fue parte del idealismo alemán, consiguió una plaza en la universidad y además estuvo oponiéndose a la parte de idealismo alemán, nacionalismo alemán. Entonces cuando Napoleón les invadió, pues él estuvo totalmente en contra de esa invasión y luchó contra la invasión de Napoleón, lo que le hizo cuando ganaron a Napoleón, cuando se ganó a Napoleón, pues coger mucha fama y una posición más interesante. Bueno, hasta que llegó a fundar en 1816 una escuela, un instituto alemán universal, que lo cambió en un año, pues, al año siguiente, pues lo cambió de sitio. Y después creó lo que nosotros, el primer kindergarten, que le llamó jardín de niños, ¿vale? Y tiene mucho que ver esta idea del jardín de niños con su forma de entender la educación. Creó muchas obras como La educación del hombre y realmente se relacionó con Pestalozzi, y en un primer momento hasta fue, bueno, estaba muy de acuerdo con él en muchas cosas, pero con el tiempo pues cada uno se fue separando ideológicamente, solo ideológicamente, ¿vale? Cada uno acabó teniendo ideas bastante diferentes. Si Pestalozzi tenía las fichas, lo que llamaba libros él, pero que eran fichitas con que eran material didáctico, pues él utilizó fichas, pero no eran fichas, eran cubos, o sea, eran formas geométricas, objetos de madera, ¿vale? Diferentes, con diferentes formas. Se basaba todo en una esfera y eran cubos y cilindros que se podían deshacer en partes. Y bueno, eran muy interesantes porque con eso enseñaba pues matemática, geometría y demás. También tenía toda una serie de material didáctico porque él consideraba, igual que Pestalozzi, que se aprendía a partir de la experiencia y sobre todo en las edades tempranas, bueno, pues los niños tenían que experimentar, tenían que jugar, ¿vale? También jugar con la naturaleza, de hecho, ahí el nombre de kindergarten, el jardín de juego, el jardín de los niños. Y todos estos materiales didácticos, que todavía hoy en día se siguen utilizando, iban acompañados de canciones. De hecho, él desarrolló 45 canciones breves que acompañaban y reforzaban lo que se aprendía con la práctica de este material didáctico. Y así los niños hacían el autoaprendizaje, aprendían a partir de su experiencia y del propio juego, que es a fin de cuentas la idea básica de la enseñanza en el kindergarten. Tenía, igual que Herbart, la idea de el modelo esférico, o sea, un conocimiento global por la interacción de conocimientos y una manipulación activa de elementos. Esas ideas también las tenía en común con Herbart. O sea que, bueno, también Herbart y Pestalozzi tenían la idea de la experiencia, de la manipulación, de la naturaleza para el aprendizaje. Bueno, aquí hay una tablita muy interesante sobre Froebel. Froebel, Pestalozzi y Froebel son de los más importantes. Y os recuerdo cosas súper importantes. Tenéis que situar en el tiempo y en el espacio a cualquier autor que os pregunte. Tenéis que explicar de qué fecha a qué fecha vivieron, o por lo menos una situación bastante cercana y el lugar de donde son. Pestalozzi, Suiza; Froebel, Alemania; las fechas de su nacimiento, la fecha de su defunción, o más o menos las posiciones, las épocas por donde vivieron. También, si son autores, tenéis que desmenuzar cuáles eran sus ideas básicas. Por ejemplo, si hablamos de Froebel, pues la idea del kindergarten, el jardín de niños, y con fundamentos filosóficos, enraizado al pensamiento religioso, también a la experiencia. La educación de la infancia se realiza a través de 3 tipos de acciones: la acción, el juego y el trabajo. O sea, realmente la experimentación es básica por medio de la acción, del juego y el trabajo. Su método era muy intuitivo y de autoinstrucción,
¿vale? No era tan científico como el de Herbarth, por ejemplo. Y, uy, que se me pone esto tonto. Tenemos que entender y explicar que él consideraba que el hombre aprendía a través de la interacción, del juego, de la investigación directa con los objetos, y que en el fondo lo que se hacía, para lo que se educaba al hombre, era para vivir en paz con la naturaleza y unirse a Dios, porque era profundamente religioso. ¿Vale? Era lo que él consideraba una educación integral, que cuando tú te unías a Dios, pues tenías educación moral, te daban la moral de la religiosidad. ¿Vale? ¿Y cómo debe ser el maestro para él? ¿Vale? Tiene que tener un ideal de vida, ¿vale? Que tiene que dar un ejemplo de vida. Y sobre todo se centró en la primera infancia y valoró mucho la función de la mujer como educadora. Tenemos que entender que a él le faltó su madre y eso le marcó muchísimo, y vivió una vida muy dura por no tener a su madre, y por suerte, gracias a la herencia que le dejó su madre, pudo iniciarse en los estudios, teniendo en cuenta que para él la familia era algo fundamental. Era algo fundamental. Y que romper esa familia era antinatural y antirreligioso. Entonces ahí tenemos unos valores y unas ideas básicas para entender su educación, la educación que quería implantar y que implantó en diversos kindergartens que realizó. Y así llegamos al positivismo de Comte, francés, y Spencer. Comte, que vivió allí por la Revolución Francesa, y Spencer un poquitito más tarde. ¿Vale? Vamos a ver que Comte, bueno, el pobre las pasó canutas, sobre todo porque no estaba muy bien, tenía una enfermedad mental, tenía psicosis y paranoia, y bueno, se nota mucho en sus ideas y cómo fue cambiando radicalmente de ideología, y que vivió bastante mal el pobre, porque a fin de cuentas vivió casi en la indigencia durante muchas épocas. Y después las teorías de Spencer, que realmente no hablan mucho de él en el libro, solo lo mencionan un poco, pero bueno, ya poquitito se verá de él y ya con esto terminamos. Ahora vamos a hablar del segundo gran camino de la época moderna. Si hemos visto el idealismo, sobre todo el idealismo alemán, a fin de cuentas, ahora vamos a ver el positivismo. Positivismo que sobre todo es inglés, aunque vamos a empezar con Comte, que era francés, que nació, bueno, pues en plena Revolución Francesa y que vivió en la época de Napoleón. Era de una familia monárquica, modesta, no era rica ni mucho menos, y muy católica. Entonces como que la Revolución Francesa no le hacía mucha gracia, y él desde un principio pues era muy contrario a su familia, o sea, chocaba mucho con su familia, con su catolicismo, su idea monárquica y demás, y de hecho se declaró rápidamente ateo y bueno, libre pensador y republicano. Después volvió a la religión de una forma bastante visceral, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era republicano, entonces pues con su familia, pues imagínate las cenas familiares, debía estar todo el día a la gresca. Recibió una educación ultracatólica, y a los 14 años pues ya la cosa era insostenible, y acabó entrando en un instituto, el Instituto Politécnico de París, que fomentaba la revolución y la formación, pero bueno, era uno de los institutos más importantes de la época. Entonces sus padres no dudaron en llevarlo ahí a ver si le enderezaban un poco. Pero el problema es que esa escuela era profundamente radical, y resulta que estaba Napoleón, y a Napoleón tampoco le hacía tanta gracia que se fuese tanto de madre, y al final lo acabaron cerrando. Acabaron cerrándole la escuela y tuvo que volver a Montpellier, donde pues empezó a dar clases particulares de matemáticas, y estudiaba a la vez que daba clases, porque claro, con su familia se llevaba a matar. Y acabó mandando a la mierda a la familia y volviéndose a París, porque ya no podía más. Y ahí empezó a trabajar con el socialista Saint-Simon. ¿Vale? Empezó a trabajar con el socialista Saint-Simon, que a la vez era discípulo de Alembert, ¿vale? Que son uno de los padres de la ilustración, de la enciclopedia.
bueno, uno de los grandes. Saint-Simon era un socialista bastante radical para la época. Hoy en día no sería radical, pero para la época era la puta bomba. Y tenían muchas cosas en común. Eh, Comte y Saint-Simon consideraba que había que reconstruir la sociedad, la moral y los conocimientos de la sociedad. Así que durante un tiempo les fue bien, se casó con Caroline Massine, pero rápidamente, empezó a darle brotes psicóticos y la acabaron encerrando durante un año entero en un manicomio y le soltaron, pero sin haberse curado. De hecho, salió con el diagnóstico de no curado y tenía brotes psicóticos una y otra vez, y entre que no podía trabajar, que la mujer le tenía que mantener, que tenía brotes psicóticos y violentos contra ella y contra... Pues imagínate, acabaron separando lógicamente. Sufrió una crisis muy aguda y esto se separó de su esposa. Pero bueno, básicamente la esposa le mandó a la mierda porque casi la mata en uno de sus brotes psicóticos. Tenía delirios de que era un mesía, que venía a salvar a la sociedad. Bueno, al final, como era un genio, a fin de cuentas era la hostia de listo, acabó como profesor por sus contactos, porque a fin de cuentas consiguió por carta y de muchas formas diferentes tener muchos adeptos a sus teorías, sobre todo ingleses, muchos adeptos ingleses que al final de su vida le pagarían una pensión. ¿Vale? Irían pagando una pensión para mantenerlo porque no podía trabajar en nada porque se le iba la pinza mogollón al pobre. Pero bueno, hubo momentos mejores y momentos peores, como todo. En esa época no se sabía lo que era la psicosis, un brote psicótico, no había tratamiento, no se tenía ni idea de qué era, entonces pues claro, pues era muy complicado. Acabó trabajando de profesora auxiliar en escuelas politécnicas, cátedra en el colegio de historia, ¿vale? De las ciencias, en el colegio francés. Bueno, fue de un lado a otro y, como os digo, mantenía por carta mucha relación con ingleses sobre todo que estaban de acuerdo con sus ideas positivistas, sobre todo Stuart Mill y otros. Ojo, el positivismo tuvo mucha más fuerza en Inglaterra. El positivismo se basa en la idea del que el conocimiento siempre va a crecer, que el conocimiento siempre se engrandece, siempre suma, que nunca resta, que todo lo que se pueda aprender es positivo y que hay que luchar por una moral adecuada. A los 5 años de haber acabado con su mujer, pues conoció a Clotilde de, no sé cómo se dice, Bausch, que era una mujer muy acomodada, que se había separado de su marido porque ella era rica, entendámoslo así, y era una mujer que, bueno, que iba de un lado a otro, que tenían en esa época se llevaban mucho como los cafés, los salones donde se relacionaba la gente, los intelectuales y hablaban, y vamos, que se lo pasaban bien hablando entre ellos, con personas cultas y demás, y ahí se conocieron y tuvieron una relación solo de un año porque la mujer esta murió. Y fue una relación muy apasionada, realmente, una relación muy fuerte, y que cuando murió ella al año pues devastó completamente la poca cordura que le había tenido. Pues imaginaros, cuando que el pobre, que lo pasó fatal. Hasta ahora había tenido unas ideas moderadas, positivistas, pero le volvieron los delirios y desarrolló una segunda fase, como dice aquí, un proyecto de una nueva religión, una religión humana, no la cristiana, sino una religión nueva y con una verdadera iglesia. Bueno, que se le fue un poco la olla, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer?
era una religión que no era como la católica, como digo, sino que se basaba en el conocimiento, en la perfección humana, en el saber, en la verdad, en la bondad humana, una cosa así. ¿Qué pasa? Que justo vivió para, en 1848 empezaron las revoluciones del 48 en Europa. Y él pues se puso con los revolucionarios, como no. Y pues hombre, como que no les fue muy bien. Viendo en ellos la clase destinada a realizar el cambio que tanto él quería. Y se unió a Napoleón III con el golpe de Estado, pero bueno, que Napoleón III cuando bueno, pues que no le fue muy bien. Dejémoslo ahí. Al final acabó viviendo totalmente en la indigencia y sus amigos positivistas, sus seguidores ingleses sobre todo y algunos franceses, pues le acabaron pasando una mensualidad, que era una cosa bastante habitual hasta su muerte. Y básicamente esa fue la vida de Comte. Era muy interesante su vida, sobre todo porque vemos cómo era la vida de una persona con problemas mentales en la sociedad, como era un incomprendido completamente y que cómo fue apartado, fue aceptado, rechazado, muy interesante. Y así podemos entender su educación. La educación para Comte, el niño tendría que aprender de este culto privado del ser, de la grandeza humana, de lo divino, pero que va por etapas. ¿Vale? Primero llegamos a una etapa teológica. ¿Vale? Un punto de partida totalmente teológico donde todo es religión porque no son capaces de entender nada más. Después una etapa metafísica, que esta es la que más lucha él, que que representa para él la ilustración y los ilustrados, ¿vale? Y él estaba totalmente en contra de los ilustrados después de su relación con de Alembert, de haber conocido de Alembert y de otros muchos, y consideraba que esas ideas ilustradas eran horrorosas y que la Revolución Francesa solo había traído el anarquismo y la destrucción y no había traído nada bueno, y que había que pasar de esa etapa metafísica del conocimiento por el conocimiento a un estado positivista, que es el positivismo, es el conocimiento, ¿vale?, como punto de partida. Así, para él, el ser humano debe salir de la revolución y de la anarquía para llegar al positivismo, que es el orden y el progreso, pero no el progreso por el progreso, no, sino un progreso guiado, un progreso que vaya bien para la sociedad. Él tenía ideas de que la religión era muy importante, que tenía que seguirse una religión del culto como en la Edad Media, ¿vale?, que va de lo privado a lo público, y elabora un calendario como el de los santos, pero con personas positivistas, grandes hombres de la humanidad que consideraba claves para el positivismo. Muy curioso. Él consideraba que la infancia, bueno, es donde comienza la educación del niño, es donde se debe conducir al niño al aprendizaje, pasar de un mundo politeísta a un mundo monoteísta, o sea, pasar a un conocimiento único, y esto se hace por medio del lenguaje, la literatura, el dibujo, los idiomas, que debe ser un conocimiento sistemático. Y ya en la adolescencia, pues ya se puede especializar un poco más en la metafísica, en la comprensión. Y básicamente esas son las ideas de nuestro querido Comte. Y terminamos con Spencer, que Spencer, bueno, era inglés y vivió en la época de grandes descubrimientos en la biología, en la época de Huxley y de Darwin, y él tomó sus ideas, las ideas de biología, para educar, para entender su teoría educativa, muy interesante. Tenemos que entender que las teorías de Darwin, de la evolución, de la lucha de las especies, de la adaptación y demás, pero bueno, no todo perfecto. Bueno, considera que prevalece la raza mejor dotada por la naturaleza,
y que el ser humano se va adaptando a la naturaleza y que sobrevive el que mejor se adapta, básicamente. Esa es la idea básica de Spencer. Considera que también hay una graduación de conocimientos, que lo que es la conciencia, lo que son la moral, aparece un poco más avanzada, que primero adquirimos conocimientos y ya con el tiempo, en la adolescencia, ya adquirimos la moral, ¿vale? Que todo va por etapas, básicamente, sí. Que primero de todo el ser humano se relaciona, ¿vale? Se relaciona con el entorno de manera instintiva y los actos racionales y la moral surgen con el tiempo como resultado de estos instintos. Y realmente basó su teoría pedagógica en las ideas positivistas. Consideraba que el Estado no debe encargarse de la educación, el niño debe aprender por sí mismo y por la formación dada en el hogar. Y se basa lo que es la educación en la evolución y en la adaptación al medio y al entorno, y que todos los medios didácticos y todos los principios didácticos deben adaptarse a que el niño aprenda del entorno donde vive y que sea el mejor adaptado y así avance más que el resto. Por esto considera que no se debe enseñar ni latín ni griego y que historia lo mismo, que lo que se tiene que enseñar son cosas que le permitan adaptarse mejor al mundo, o sea, ciencia pura y dura, ciencia, nada más, y una moral para aprender a relacionarse con tus otros seres humanos y así ser más fuerte, porque solo si se está unido con otros seres humanos puedes llegar a ser más fuerte, adaptarte mejor al entorno y vencer, que a fin de cuentas es la idea positivista pura. Bueno, pues esto es realmente la educación en la edad moderna. Vemos que hay mucha variedad, pero sobre todo está por un lado el positivismo, que no gusta mucho, y después el idealismo alemán, que es el top del top, con pensadores importantes como Fichte, como, bueno, idealismo alemán y no alemán, porque también tenemos ahí a Rousseau, a Pestalozzi, que no eran alemanes, pero son súper importantes. Y eso es todo, amigos.